Buenos días, mi nombre es Isabel Ontoria Hernández. Con permiso de este tribunal voy a dar paso a la defensa de mi tesis doctoral titulada Análisis biomecánico de la desalineación cervical producida en la explicación de pacientes con sospecha de lesión medular tras un accidente de tráfico, con los doctores don Manuel Pardo Ríos, doña Laura Juguera Rodríguez y doña Raquel Gordillo Martín como directores de este proyecto. La lesión medular corresponde a un daño neurológico. Es una patología compleja caracterizada por la afección a nivel medular, provocando temporal o permanentemente el cese de las funciones motoras, sensitivas o autonómicas de las regiones del cuerpo que se encuentran por debajo del nivel de la propia lesión. Afecta mundialmente a un elevado número de personas, afectando su bienestar social, profesional y psicológico y elevando las cifras de morbimortalidad y los gastos que estos provocan. Se calcula una prevalencia global de entre 236 y 1009 casos por millón de habitantes, lo que podría suponer que más del 7,5% de millones de personas en todo el mundo estuviera afectado por esta condición. La incidencia de lesión medular en los países occidentales es de unos 40-50 casos por millón de habitantes al año. En España la incidencia anual se acerca a los 1000 casos en total. En la actualidad, las causas más comunes de lesión medular traumática son las caídas, lesiones por violencia interpersonal, los traumas deportivos y los accidentes de tráfico, siendo estos los responsables principales, causando casi un 40% de las lesiones medulares traumáticas. Además de la lesión física primaria inmediata, todas las lesiones medulares traumáticas vienen precedidas de una lesión secundaria. Esta es la responsable de la expansión de la zona de lesión y la limitación de los procesos de restauración. Por tanto, además de lograr la estabilización del paciente, el objetivo de atención inmediata después de la lesión debe ser el de reducir los daños. Cuando nos encontramos ante un paciente con sospecha de lesión medular, es de vital importancia proteger la columna vertebral, posiblemente inestable, hasta la determinación del diagnóstico. Para ello es necesario una inmovilización espinal utilizando las técnicas apropiadas de extricación, transferencia y traslado con sus correspondientes dispositivos, teniendo como objetivo mantener la alineación de la columna y reducir al máximo la torsión del cuerpo. En la actualidad existen numerosas técnicas de movilización, pero en la comunidad científica y profesional hay una gran controversia a la hora de determinar cuál es el método más adecuado. Este hecho es debido en gran parte a la dificultad de encontrar un sistema de medición sensible al movimiento de la columna vertebral. Es imprescindible la creación de nuevos protocolos que nos permitan dejar atrás el pragmatismo y basarnos en una evidencia a la hora de la inmovilización, extricación y del manejo del paciente politraumatizado. La lesión medular traumática es la primera causa de mortalidad en los pacientes jóvenes, suponiendo un problema grave de salud. Aunque partimos de una base común, la anatomía de la columna vertebral de los niños dista en gran parte de los adultos. Nos encontramos con una columna cartilaginosa de ligamentos laxos y musculatura débil y deformable. Es por ello que las fuerzas de impacto y aceleración les afectan de forma distinta al adulto. En los niños, al igual que los adultos, la mayor parte de las lesiones se producen a nivel de la columna cervical, aunque la zona afectada varía según la edad del pediátrico. En los niños menores de 8 años, el movimiento de impacto se desplaza hacia la columna cervical superior, debido en gran parte al peso de la cabeza, afectando principalmente a los niveles de C2 y C3. A los 5 o 6 años, el C5-C6 es la parte más vulnerable y finalmente a partir de los 8 años y durante la adolescencia, la anatomía de la columna vertebral y cervical tiene una anatomía más cercana al adulto. Las causas principales son las caídas y nuevamente los accidentes de tráfico. Debido a su anatomía y ante una respuesta no fiable de la víctima pediátrica, bien por miedo, por estrés, por la propia edad, y su consecuente error de diagnóstico, la evidencia nos lleva a una inmovilización obligatoria ante la sospecha de una posible lesión medular. Se estima que entre un 3 y un 25% de las lesiones medulares traumáticas podrían ser evitadas con una correcta inmovilización del paciente politraumatizado. Los protocolos actuales de extricación son escasos, existiendo gran controversia a la hora de decidir el método más adecuado y usando el pragmatismo en muchas ocasiones ante la falta de evidencia. Nos encontramos a su vez una gran dificultad a la hora de realizar nuevos estudios ante la imposibilidad de realizarlos en pacientes reales por cuestiones de ética, tiempo y seguridad. Se añade además la dificultad de encontrar sistemas de mediciones válidos para determinar el movimiento de la columna vertebral y por este motivo, ante la falta de evidencia y protocolo que avale nuestra práctica asistencial,
planteamos la importancia de realizar este estudio para analizar la estricación en pacientes adultos y pediátricos, obteniendo a su vez un sistema de simulación válido y fiable en pediatría para poder realizar los estudios adecuados. El objetivo general de esta tesis doctoral es determinar el movimiento de la columna vertebral mediante el análisis biomecánico durante la estricación tras un accidente de tráfico simulado. Esta tesis es un conjunto de 3 estudios. El primer estudio fue publicado en el año 2019, pertenece a la revista Emergencias, que se sitúa en el primer cuartil, según la clasificación JCR, ocupando la tercera posición entre 24 en la categoría de Emergency Journal Medicine. Tanto el segundo artículo como el tercero están actualmente en revisión. El primer artículo se titula Análisis cinemático de la columna vertebral durante la colocación... Análisis biomecánico de los factores que influyen en la autoestricación. Estudio y simulación. Aquí se me ha colado. Bueno, si bien es cierto que ante la sospecha de lesión medular se debe inmovilizar al paciente hasta obtener un diagnóstico definitivo, diversos estudios indican que la inmovilización no está exenta de complicaciones y que una inmovilización por defecto no sería necesaria en el 100% de los casos. Es por ello que el manejo del paciente con sospecha de lesión medular se ha ido modificando en los últimos años, debido principalmente a las normas Nexus y Canadian Spine Rules, que defienden el inmovilizar y realizar radiografías solo a los pacientes que lo requieran, excluyendo a los que tienen baja sospecha de lesión medular, según los estándares de las citadas normas. En las normas Nexus de Additional X Radiography se consideran pacientes de bajo riesgo de sufrir una lesión cervical y que no precisarían un radiodiagnóstico si el paciente no presenta dolor, no hay déficit neurológico, con un nivel de alerta normal, no síntomas de haber intoxicación por drogas o por alcohol, y no hay elementos dolorosos que le puedan distraer de una adecuada comunicación o respuesta. Estas normas presentaron una fiabilidad muy elevada mediante numerosos estudios. En el año 2001, Steele et al. Publicaron una segunda regla aprobada y utilizada posteriormente a nivel mundial, consistente en 3 preguntas para valorar la presencia de riesgo de lesión medular. Esta regla está basada en 3 criterios de alto riesgo: ser mayor de 65, presencia de parestesias en extremidades o mecanismo de lesión peligroso, y 5 criterios de bajo riesgo: colisión por alcance a vehículos de motor, capacidad de permanecer sentado, capacidad de andar, dolor cervical de aparición tardía tras el accidente y no dolor en la palpación de la línea media del cuello. Y la tercera regla es posibilidad de girar el cuello 45 grados. Si estos 3 factores se cumplían, el paciente podía no ser inmovilizado ni habría necesidad de realizarle una radiografía al llegar al hospital. Con mecanismos de alto riesgo de lesión, la inmovilización siempre sería obligatoria. En el año 2013, Mark Dixon et al. Propusieron estudiar qué técnica provocaba menor desalinación en la columna cervical durante la estricación de un paciente. Compararon distintas técnicas e introdujeron un nuevo concepto: autoestricación, consistente en 7 órdenes que la víctima debía seguir para bajarse del vehículo. Los resultados de este trabajo fueron sorprendentes, ya que se demostró que la autoestricación provocaba hasta 4 veces menos desalinación cervical, que cuando la víctima era rescatada por profesionales mediante dispositivos convencionales. En la literatura previa se había estudiado variables como el sexo, altura o peso del paciente, pero no se tuvo en cuenta otro tipo de variables, tales como la influencia del tamaño del vehículo o del tipo del collarín utilizado. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar los factores extrínsecos a la víctima que influyen en la autoestricación. Este estudio es un estudio de simulación clínica. Para realizarlo, a cada voluntario se le colocaron previamente unos inerciales y descendió de cada uno de los vehículos, teníamos un coche bajo y un coche alto, siguiendo las órdenes de autoestricación previamente traducidas. El paciente simulado debía descender de cada coche en 3 ocasiones, siguiendo las normas de autoestricación, utilizando en cada descenso un dispositivo distinto. Primeramente, descender sin collarín, posteriormente con un collarín stiff neck
y finalmente utilizando un collarín X-collar. La norma de autointoxicación consiste en 7 pasos que se realizaban una vez comprobado que el paciente estaba estable y que no presentaba criterios de requerir inmovilización. Debía ser comprobado que el paciente entendía y oía las órdenes, oía las instrucciones correctamente, y a continuación comenzaba la autoextricación. Si en algún momento presentaba dolor o sensaciones extrañas, se paralizaría el proceso y se procedería a realizar una extricación normal. Los 7 pasos se iniciaban asegurándose que el paciente había comprendido lo que debía hacer y pidiendo que mantuviese la cabeza lo más quieta posible, parando en cualquier momento si presentía dolor o sensaciones extrañas. Posteriormente se le indicaba que moviese su pie izquierdo hasta colocarlo en el suelo fuera del coche. Continuábamos pidiéndole que, usando el volante para sujetarse, se sujetase hacia adelante hasta conseguir una posición recta de su espalda y después mantuviese la mano derecha en el volante y colocase la izquierda en el borde de su asiento. En el paso 5, el paciente debía girar lentamente su asiento para mirar hacia afuera. Su pierna derecha debía seguirlo cuando estuviera listo para mantenerse sentado y posteriormente, con ambos pies en el suelo, se debía levantar usando los brazos para equilibrarse y finalmente salir 2 pasos fuera del coche. El diseño de este proyecto consiste en un estudio comparativo de simulación y un análisis biomecánico de los movimientos de la columna cervical, que fue realizado mediante el uso de sistemas inerciales. Se utilizó una muestra de 16 participantes voluntarios, 62,5 mujeres y 37,5% de hombres, compuesto por profesionales de la Gerencia de Emergencias del 061 de la región de Murcia. Participantes en un curso de soporte vital avanzado al trauma. Todos firmaron previamente un consentimiento informado. El análisis biomecánico se realizó mediante un sistema de análisis de movimiento con sistemas inerciales llamados ISEN 3D Motion Analyzer. Estos están compuestos por un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro envueltos en una carcasa rígida. Son capaces de determinar la orientación angular según los tres ejes de coordenadas del espacio, X, Y y Z. A través de los distintos dispositivos se establece una conexión Bluetooth con un ordenador que se le coloca un adaptador de recepción de la señal. A la víctima simulada se le colocan 2 dispositivos inerciales, uno en la parte superior de la cabeza y otro entre C6 y C7, ya que lo que nos interesa es ver el movimiento de la columna cervical. El análisis descriptivo, las variables continuas se resumen con medias y desviaciones estándar, y el de las cualitativas con distribución de frecuencias. Hemos usado el test de comparación de medias apareadas para estudiar si existía desequilibrio al salir del coche. Variables outcome es menor si el desequilibrio al salir del coche era menor con autoextricación o con autoextricación con collarín. Los datos se han analizado con el paquete estadístico R versión 341 para análisis de datos. Las diferencias se consideraron significativas para un intervalo de confianza del 95%, si P era menor de 0,05. Este estudio fue previamente aprobado por el Comité de Ética y los consentimientos informados fueron firmados debidamente. En cuanto a los resultados, podemos observar que el desequilibrio que se produjo fue de 3,12 grados mayor con el collarín stiff neck que con la autoextricación sin collarín, y se produjo un desequilibrio de 5,95 grados mayor con el collarín X-collar que con la autoextricación sin collarín. Por otro lado, si comparamos la autoextricación sin collarines con los 2 tipos de dispositivo, observamos que en el collarín X-collar produce 2,83 grados más de desalineación que el stiff neck. En la tabla se muestran los resultados de las diferentes opciones de extricación realizadas en este estudio para los diferentes ejes, el X, el Y y el Z. Se observa como durante la autoextricación se produjo menos desviación, aunque no significativa, de la columna cervical que cuando la víctima descendía con alguno de los dos collarines, de los 2 tipos de collarines. En la tabla se puede observar como en un vehículo bajo se produce menos desalineación con el collarín stiff neck y, por el contrario, en un coche alto podemos afirmar que el collarín de elección para la autoextricación sería el X-collar.
Como, como hemos podido observar en las diferentes tablas, los resultados nos muestran que no hay diferencias estadísticamente significativas entre la autoestilación sin collarines o con ellos. Estos hallazgos son congruentes con lo publicado por Mark Dixon et al., ya que ponen de manifiesto que con pacientes con bajo riesgo de lesión medular, el uso de collarines no mejoraría la alineación de la columna del paciente. Los collarines están actualmente en controversia, ya que numerosos estudios indican que sus efectos secundarios pueden superar a sus beneficios. Nuestro estudio corrobora la necesidad de realizar una inmovilización selectiva, aunque paradójicamente esta inmovilización no termina de estar implantada en la mayoría de los protocolos asistenciales. Además del estudio de Dixon et al., no se han encontrado estudios similares para poder comparar los resultados a los nuestros, a nuestro estudio. El segundo estudio se titula Adaptación y validación de un simulador pediátrico para el estudio del movimiento de la columna vertebral cervical. La lesión medular pediátrica representa del 1 al 10% de la incidencia anual de lesiones medulares traumáticas, con una mortalidad de un 3%. Al igual que la edad adulta, coinciden en una mayor tasa afectada en la población pediátrica masculina, sobre todo adolescencia, y con una afectación mayor a nivel cervical. Los accidentes de tráfico son la causa más común de las lesiones medulares traumáticas, con un 53% de incidencia. Debido a su anatomía, el riesgo de lesión medular en los niños es considerablemente menor, aunque no ponemos con unas consecuencias menos devastadoras. La creación de nuevos protocolos basados en estudios con pacientes reales supondría un importante riesgo para las víctimas, ya que en un accidente de tráfico el tiempo es vital y cualquier retraso o error supondría unas repercusiones fatales. Es por ello que se recurre a la simulación, cada vez más utilizada en los diferentes estudios e investigaciones, ya que proporciona una herramienta útil y segura de aprendizaje y la creación de nuevos protocolos y técnicas que sean capaces de simular a un paciente real. El objetivo de nuestro estudio, por lo tanto, fue adaptar y determinar la fiabilidad de un simulador pediátrico para valorar la movilidad de la columna vertebral en su segmento cervical. El diseño de este estudio es un estudio comparativo de la movilidad cervical de los cuadros simuladores pediátricos adaptados para seleccionar el simulador pediátrico con una movilidad más idónea, y el estudio de la fiabilidad del simulador elegido para determinar la fiabilidad de la medición del movimiento de la columna vertebral en su segmento cervical. La muestra del estudio la componen 4 simuladores pediátricos con características similares en talla y peso al desarrollo normal del niño vivo, según los percentiles del crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. El estudio se realizó en la Universidad Católica de Murcia. El desarrollo del estudio: a cada simulador se le añadió el peso suficiente en la cabeza para alcanzar un kilo total de peso estipulado por la OMS para un pediátrico de 5 años. Se modificó posteriormente la movilidad del cuello para alcanzar los máximos rangos de movimiento. Posteriormente, a los simuladores se le colocaron los sistemas inerciales, como podemos ver en las fotografías, para determinar el movimiento de la columna cervical. Se realizaron 30 repeticiones con cada uno de los movimientos: flexión, extensión, lateralización izquierda y derecha y rotación izquierda y derecha. Y el análisis biomecánico se realizó con estos sistemas inerciales, y a través de estos dispositivos se establece una conexión Bluetooth con un ordenador al que se le coloca un adaptador de recepción de la señal. En un accidente de tráfico nos encontramos con columnas muy inestables, y en una columna inestable el rango de movimiento es muy alto, por lo que se decidió seleccionar al simulador con una media mayor de rango de movimiento. Este simulador fue el número 1, el SIM-1, al que se realizaron posteriormente radiografías para colocar la correcta ubicación de los inerciales y la adaptación del simulador. Una vez seleccionado el simulador, el SIM-1, se realizó un análisis de la fiabilidad mediante la realización de 100 repeticiones en cada uno de los movimientos descritos anteriormente. En cuanto al análisis estadístico, los datos fueron registrados con el programa Microsoft Excel y analizados con SPSS Statistics
versión 26. Los datos fueron expuestos mediante medias y desviaciones estándar. Se utilizó el coeficiente de correlación intraclase para determinar la fiabilidad. Para ello se siguió la clasificación de Prieto et al, según la cual un coeficiente de correlación intraclase menor de 3 indicaba una fiabilidad baja. Entre 0,3 y 0,5 la fiabilidad sería moderada y más de 0,5 hablaríamos de una fiabilidad alta. Este estudio fue aprobado se asumió que las diferencias eran estadísticamente significativas si P era menor que 0,05 y este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de esta universidad. En esta tabla podemos observar, se recogen las medidas de los movimientos máximos de movilidad de los diferentes planos durante la grabación de los movimientos de los 4 simuladores. Escogimos el simulador 1 por presentar unos rangos de movilidad forzada más parecidos a los del paciente pediátrico. La fiabilidad del simulador 1 nos dio unos resultados de coeficiente de correlación intraclase para el movimiento de flexoextensión de 0,937 con una P menor de 0,001, movimiento de lateralización izquierda y derecha de 0,893, donde la P sería menor que de 0,06, y un movimiento de rotación izquierda y derecha de 0,845, donde la P sería igual que 0,06. Con lo tanto, demostramos una fiabilidad elevada para los 3 ejes de movimiento analizados. Autores como Rossi et al. Realizaron sus estudios basándose en cadáveres que previamente adaptaron, al igual que nosotros en este estudio, provocándole unos rangos de movimiento mayores. Provocaron las lesiones a nivel cervical de C5 y C6 de la médula espinal de cada cadáver, consiguiendo hasta 11 grados de desplazamiento. En nuestro estudio, el simulador alcanza rangos mayores de 30 grados. Hasta nuestro conocimiento, no hay estudios previos de la desalineación producida en pacientes pediátricos o movilidad pediátrica mediante el análisis de movimiento. Los diferentes simuladores creados en el mercado están destinados a otros fines, como cuidados básicos, reanimación, desarrollo de habilidades, pero no hay hasta la fecha ningún simulador específico para determinar el movimiento de la columna cervical. Una vez más nos encontramos ante la falta de evidencia que respalde nuestras técnicas y cree nuevos protocolos de actuación. Es por ello que este estudio nos pareció interesante, ya que analizando y validando un simulador para medir la desalineación tras una colisión, nos daba la oportunidad de obtener una herramienta válida y fiable para futuros estudios. El tercer estudio tiene como título Análisis biomecánico de la desalineación cervical en la extricación pediátrica con el sistema de inmovilización y extracción SIPE Baby Rescue. En el año 2014, un equipo de expertos desarrolló un sistema de inmovilización pediátrico y extracción llamado SIPE Baby Rescue, que consistía en un dispositivo alternativo a los medios de fortuna tradicionales para la extricación de pacientes pediátricos. Su finalidad consistía en estandarizar el procedimiento y facilitar a su vez que garantizara la correcta inmovilización y extricación del paciente pediátrico. El objetivo de nuestro estudio fue determinar el tiempo medio y los movimientos producidos durante la extricación del paciente pediátrico usando el dispositivo de restricción del movimiento, el SIPE Baby Rescue. La metodología se basa en un estudio observacional, un análisis biomecánico de los movimientos producidos en la columna cervical durante la extricación del paciente pediátrico simulado. A dicho paciente se le colocó previamente en una silla de retención homologada. La selección de la muestra la compusieron dos equipos, el grupo ARTE y el grupo SIPE. El primer grupo lo componían 3 profesionales expertos en rescate en accidente de tráfico y emergencias, y el segundo grupo estaba formado por 3 profesionales sanitarios creadores de dicho dispositivo, el SIPE Baby Rescue. Todos fueron entrenados una hora previa al estudio y se realizaron 15 repeticiones del procedimiento por parte de cada equipo. Se llevó a cabo en la Universidad Católica de San Antonio. La técnica consiste, esta es la técnica del sistema de movilización pediátrica, del SIPE y de la explicación. Consiste en 6 pasos, desde que en
en el que el primero de ellos consiste en asegurar el cuello pediátrico evitando los movimientos de flexoextensión. Segundo paso, se rodeaba la cabeza del paciente con un útil rojo evitando los movimientos laterales. Tercer paso, se inmoviliza completamente el cuello y en los siguientes pasos se evitarían los movimientos del tronco, pelvis y piernas de la víctima pediátrica. La siguiente foto muestra los diferentes pasos descritos anteriormente. Aquí podemos ver el equipo ARTE en el interior del vehículo planificando previamente la explicación que iban a realizarle a la víctima simulada. Y en esta foto observamos cómo comienzan a ponerle el dispositivo SIPE a la víctima simulada. La siguiente fotografía podemos observar el comienzo de la explicación de la víctima una vez organizada la técnica y habiéndole puesto el dispositivo ya. En la última se explica definitivamente a la víctima y todo este proceso fue recogido con análisis del movimiento mediante los ordenadores gracias a los sistemas inerciales. Los datos fueron exportados al programa Microsoft Excel y analizados mediante el programa SPS versión 21. Las variables analizadas fueron edad, sexo, años de experiencia profesional en emergencias, titulación y tiempo de realización de la maniobra. Los datos fueron expuestos mediante frecuencias medias y desviaciones estándar y rangos. Se analizaron los movimientos de rotación, de flexoextensión y lateralización utilizando la TD-Student para la comparación entre unos y otros y el estudio ANOVA para las diferencias entre ambos grupos. Para las diferencias entre las distintas variables se llevó a cabo un análisis de covarianza y se asumió estas diferencias eran estadísticamente significativas si P era menor que 0,05. Todo ello fue aprobado por el Comité de Ética y los participantes firmaron previamente el consentimiento informado. Resultados. En esta tabla nos muestra los resultados para cada uno de los grupos según el movimiento de lateral, rotación y anteroposterior, el movimiento y el tiempo que emplearon en cada uno de los ejercicios. La media de movimientos máximos fue de 3,54 grados y el tiempo medio máximo fue de 4 minutos y 1 segundo. Los resultados muestran que con este dispositivo se obtiene una alta restricción de movimiento, con una media de movimiento de 3,54 grados. El movimiento con mayor desalineación fue la lateralización derecha con 6,24 grados. Si bien es cierto que no se lleva una restricción absoluta del movimiento, los resultados obtenidos supondrían unas repercusiones mínimas para el paciente. Hasta nuestro conocimiento, no se dispone de datos de otros estudios de análisis de movimiento durante la explicación en pacientes pediátricos. Sin embargo, en adultos, Mark Dixon y todos sus estudios consiguieron una desalineación de 14,93 grados. El tiempo medio de extracción o de explicación, de realización de la maniobra, podemos decir, sí, fue de 4 minutos y 1 segundo. Autores como Carby et al. Nos indican la importancia, nos demuestran que la explicación rápida y adecuada a la víctima es de vital importancia, siendo indispensable el uso de dispositivos rápidos y ligeros. La evidencia sobre técnicas de restricción de movimiento es escasa y más aún mediante colocación de sensores de movimiento. Como limitación principal de este estudio, nos encontramos que en los 3 estudios el paciente es simulado. Aunque la simulación está actualmente siendo muy aceptada e intenta ser lo más parecida a la realidad, lo ideal sería llevar a cabo las técnicas y comprobaciones en pacientes reales con inestabilidad cervical, con un accidente de tráfico del tiempo vital. Y cualquier minuto retrasado podría ser, por cualquier experimento o estudio, supondría un importante riesgo para los pacientes. En el primer estudio, una de las limitaciones es que los pacientes, al no ser simuladores, no tenían inestabilidad cervical ni sospecha de lesión medular. Pero por limitaciones ético-legales pues no era posible realizarlo con pacientes reales tras una colisión. A su vez, se trataba de profesionales del ámbito de las emergencias, aunque no conocían la técnica de autoextricación ni la existencia del collarín X-collar por la gran mayoría de los participantes. En el estudio 2 nos encontramos con una gran complejidad a la hora de adaptar los simuladores,
ya que estaban creados para otros fines y tuvimos que adaptarlo para nuestro objetivo. Y en el estudio 3 el experimento era bastante complicado y las repeticiones cansaron un poco al equipo de expertos, con lo que podría haber sido un sesgo a la hora de obtener los resultados. La conclusión del estudio 1, como conclusión del estudio 1 tenemos que la desalineación de la columna cervical mediante la autoestricación es similar a la provocada cuando se aplican los collarines cervicales. Por otro lado, en vehículos bajos se produce menos desalineación con un collarín tipo stiff neck, mientras que en vehículos altos se produce menos desalineación con un collarín X-collar. En el estudio 2, la principal conclusión que obtuvimos fue que el simulador pediátrico elegido, adaptado y validado permite determinar el movimiento de la columna vertebral en su segmento cervical con un grado de fiabilidad elevada. La conclusión del estudio 3 fue que el sistema de inmovilización pediátrico y extracción SIPE ofrece una adecuada restricción de movimiento durante la extracción del paciente pediátrico en un tiempo relativamente razonable, facilitando la técnica y su preparación y sobre todo aportando un sistema estándar en lugar del uso de los medios de fortuna. Como futuras líneas de investigación, pues nos planteamos la posibilidad, primero, de realizar la autoestricación desde las distintas posiciones y en diferentes lugares del vehículo, ya que nuestro estudio solo lo llevamos a cabo desde el asiento del conductor. Adaptación de los diferentes simuladores en distintas edades, desde bebés hasta niños adolescentes, para comprobar la influencia de los dispositivos según la edad y según la anatomía del niño. Y como tercera futura línea de investigación posible, nos planteamos analizar con los sistemas inerciales todo el ciclo completo, desde la extricación hasta su llegada al hospital, para el estudio de la desalineación cervical producida en todo el proceso. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Quedo a disposición del tribunal para cualquier tipo de pregunta o aportación. Gracias.